Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo para todas las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de iniciar con nuestra programación, pues recordándoles, para el próximo viernes 24 de mayo estaremos celebrando nuestro cuarto aniversario, Busco en ti. 4 años al aire, 4 años tratando de mostrar lo que el Padre ha hecho en cada uno de nosotros, de los colaboradores que estamos aquí en esta emisora. Son 4 años siempre con el ánimo de forjar las personas en cuanto a identidad, propósito, demostrar a las personas lo que el Padre hace con cada uno de nosotros, que eso mismo puede hacer con cada uno de ellos. Así que estamos comprometidos con esto y vamos a seguir adelante. Así que no se les olvide, próximo 24 de mayo, viernes, una maratón desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, con un tema, lo que es el foco, que es la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, y de allí pues iremos tocando temas durante todo el transcurso del día. Así que no se pierdan esta invitación y por favor, manden esta información a los que realmente necesitan, porque yo sé que este es un programa de evangelización y a eso fuimos llamados cada uno de nosotros. Ahora sí, Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Muy bien, gracias a Dios y muy agradecida con ustedes, contigo, con todo el equipo de la radio y claro que sí, invitando a todos los radioescuchas, a todos aquellos que nos sintonizan, a que este viernes estaremos en una maratónica compartiendo la palabra y los invitamos a que se conecten. Es el festejo del cuarto aniversario de la radio, como decía Jorge. Y muchas veces nosotros decimos que no podemos compartir, que no sabemos, que tantas cosas, pero una forma de evangelizar es compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Aquello que va a llegar a otras personas que uno nunca sabe la necesidad que pueden estar viviendo y pues les invito a que sean parte de esa evangelización, de este festejo de la radio y que nos se conecten para que escuchen a todas las que vamos a estar compartiendo, que son cosas hermosas y es siempre referente a la palabra, ¿no? Conectando vidas al propósito de Dios, conectando familias a ese camino de luz y de verdad. Y bueno, vamos a continuar. El tema de hoy que me trae aquí esta tarde es, ¿quieres la salvación de tu alma? Ese es el tema de hoy. ¿Quieres la salvación de tu alma? Y vas a decir, no, pues mi alma es salva. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Y quiero decirte que son tiempos donde el corazón de las personas está siendo enfermado, muchas veces dañado, confundido, engañado también o entristecido, ¿verdad? Y muchas veces desviado de la verdad. Y eso es lo que vamos a hablar ahora y queremos orar. Señor, te damos gracias esta tarde, Señor. Hoy ponemos este tema en tus manos. Sé tu Espíritu Santo dirigiéndonos, instruyéndonos y depositando en buena tierra una semilla tuya, Padre, que nos haga crecer, madurar y tener esa revelación, ese entendimiento de lo que tú nos quieres hablar para entrar en ese camino estrecho que pocos van por él, Señor. Hoy bendecimos tu nombre y ponemos este tema y todos los que nos escuchan en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, quiero decirte que eso que estaba diciendo, ¿no? Del corazón, porque el Señor lo que quiere es tu corazón. El corazón es una parte que es también parte del alma, pero está el corazón es una parte muy especial donde tú pones lo más importante, ¿no? En tu vida. Entonces, muchas veces ese corazón está siendo dañado y por lo tanto dice que guardes tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra de Dios. Entonces es tan importante el corazón y el mundo, muchas veces no le estamos haciendo caso al corazón, ¿verdad? Que estamos, siendo dañados, lastimados y teniendo una perspectiva de vida, que nos encadena o que nos lleva más a ese pozo de oscuridad donde no vemos la salida, ¿no? De dónde está, la solución. Yo quiero decirte esto que estamos hablando. ¿Quieres la salvación de tu alma? Es una pregunta que te haces tú y que me hago yo porque nuestra mente no ha sido renovada, ahí es donde está todo el problema, ¿sí? Cuando el Señor nos habla de un espíritu, de un corazón nuevo, de un corazón de carne, es porque hay un proceso en que tú y yo tenemos que trabajar.
Y esto que vamos a hablar este día, estoy hablando para los creyentes, las que ya creen en Jesús, aquellos que ya asisten a una iglesia, que se congregan, que ciertamente tienen una relación con Dios, que lo toman en cuenta en sus vidas y todo esto, ¿verdad? Y quiero decirte, pues aún nosotros que nos congregamos y todo esto que les comenté, ¿verdad? Nuestra mente muchas veces no ha sido renovada. Es decir, dejamos que nuestros pensamientos sigan caminos de continuo mal o de temores o de expectativas irreales, ¿verdad? Que se proyectan de acuerdo a nuestro entorno, qué es lo que ves, con quién te relacionas, de qué te alimentas, ¿verdad? Y todo lo que entra por nuestros sentidos, por nuestros ojos, por nuestros oídos, por todo lo que absorbe, ¿no? En nuestra naturaleza humana. Y entonces, ¿qué pasa? Le empezamos a dar a la mente herramientas para que nos haga pensar en cosas que tal vez nunca se cumplan, ¿sí? Pero que genera todo tipo de malestar emocional, psicológico y hasta físico. Por lo tanto, nos lleva a conducirnos de una manera que nos boicoteamos a nosotros mismos y nos percibimos con mayores vacíos del alma. Y estamos en un descontentamiento en el corazón, no tenemos contentamiento, no tenemos llenadera, ¿no? Por así decirlo. Y quiero asentar este versículo, este tema en uno de estos versículos, es en Santiago 1:16 al 21. Santiago 1:16 al 21 es la Nueva Traducción Viviente y dice así: así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Está hablando Pablo, ¿sí? Está hablando, y todo lo que es bueno, ¿verdad? Perfecto, es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre. Quien creó todas las luces de los cielos, Él nunca cambia ni varía como una sombra, ni como sombra ni en movimiento. Y quiero rectificar, es Santiago 1:16-21 y está hablando Santiago. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos, o sea que hay un engaño ahorita, ¿sí? Y sigue, continúa diciendo: Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación. Nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón para salvar sus almas. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Y aquí sigue diciendo: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que poner por práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Entonces está viendo aquí una palabra que nos está exhortando a todos los creyentes. Así es que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón para salvar sus almas. Y no solo escuchen la palabra de Dios, sino que lo pongamos por práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y yo quiero decirles que el espíritu del hombre es la parte que nace de nuevo. El espíritu del hombre, ese espíritu que te hace vivir, ¿sí? El espíritu es ese que te da Dios, por eso es que tenemos vida. Ese espíritu del hombre es el que nace de nuevo, porque estábamos muertos en nuestras transgresiones, en nuestros delitos, por desde el principio, porque vivimos, ya nacemos con el pecado, ¿no? Que nos heredó, que nos alcanzó por Adán. ¿Y qué te estoy diciendo? Entonces, esa es la que viene a ser salva por medio de Jesucristo, ¿sí? Entonces, la cual, esa parte que recibe vida eterna es la naturaleza de la vida de Dios en nosotros, es la que viene a darnos vida. Es el espíritu del hombre quien se convierte en una nueva criatura en Cristo, es solo el espíritu, ¿sí? El alma de ninguna manera es lo más íntimo del ser. Lo más íntimo del ser es el espíritu. Pero el alma de ninguna manera es lo más íntimo del ser. No. Es el alma la que nace de nuevo, ¿sí? No es el alma, perdón, la que nace de nuevo. La alma no nace. La salvación del alma es un proceso. Y eso lo dice la palabra, lo que vamos a leer. Hoy en día hay muchas personas creyentes que no saben
y usan el alma y el espíritu alternadamente, refiriéndose al espíritu como la alma y al alma como el espíritu, ¿sí? Y eso es verdad. Hay muchos creyentes que todavía no distinguen qué es el alma y creen que es el espíritu y el alma es la misma cosa, y no es así. Tú y yo somos espíritu, somos un espíritu y tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Desde que estamos en el vientre de nuestras madres ya tenemos un espíritu, y al nacer Dios nos sopla aliento accionando el espíritu que nos hace vivir. La alma es donde se encuentra la mente, la voluntad, las emociones, los sentimientos. Esta parte del alma es lo que te hace ser la persona que eres, lo que piensas, lo que crees, lo que sientes, lo que deseas, lo que haces, porque ahí está involucrado todo, tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, ¿sí? Entonces, el cuerpo es un vehículo que Dios nos dio para que habitara lo divino que proviene de él. Siempre se ha dicho, cuando un cirujano abre un cuerpo, no puede ver el alma, no puede ver el espíritu, porque eso es algo que proviene de la naturaleza de Dios, que no es físico, no es palpable. Y nosotros necesitamos un cuerpo físico, ¿sí? Para que habitara ahí el espíritu y el alma. Y que era necesario darnos ese cuerpo para disfrutar de toda la creación física, palpable, que el Señor creó para nosotros. ¿Para qué? Para fructificar y dar vida a través de la maravillosa y sabia ingeniería que Dios hizo de nuestros cuerpos. Cada día la ciencia se maravilla más y estaba conociendo y aprendiendo más y descubriendo cosas nuevas a través de cómo funciona nuestro cuerpo. Imagínense la sabiduría y la ingeniería de Dios para hacer que funcionara cada célula, todo tiene un porqué, ¿sí? Y es algo maravilloso que hizo Dios en nosotros, y nos dio ese regalo del cuerpo para poder disfrutar de las cosas palpables físicas que vemos hoy. Ahora bien, cuando creemos en Jesucristo y lo confesamos como nuestro Señor en nuestras vidas, ahí eres redimido y salvado por tú y yo creer. Y ese nacer de nuevo solo sucede en tu espíritu interior, ese que tienes dentro de ti, dándote vida espiritual. Porque como les decía hace ratito, antes estábamos muertos y apartados de Dios, ¿verdad? Pero Jesús viene a reconciliarnos con el Padre y nos acerca por medio de la gracia al trono de Dios. Y ahora podemos entrar confiadamente con acción de gracias y hablar con Él y tener intimidad en cualquier momento. Y antes no era así. Antes nada más había una persona ¿cómo se llama? Designada para entrar ahí a la presencia de Dios, a hacer redención de pecados por el pueblo, y si no estaba él sin mancha, completamente caía muerto ahí en la presencia de Dios, pues porque se necesitaba que fuera una persona pura, consagrada a Dios. Pero Jesús nos puso la sangre, y esa sangre nos hace accesar al trono de la gracia, y el Señor nos ve limpios, no porque ya estemos limpios, sino porque Jesús ya pagó el precio por nosotros y nos limpió, y en la presencia de Dios ya sucedió en lo espiritual, mas la alma es la que tiene que venir a la salvación. Cuando Santiago habla en esta carta, habla a creyentes nacidos de nuevo. Él escribe: hermanos, amados, hemos sido engendrados o nacidos de nuevo por la palabra de verdad. Aquí Santiago está haciendo referencia a que estamos escuchando su palabra porque nos congregamos, como les decía hace ratito, o asistimos a una iglesia donde se te instruyen las escrituras. Pero no obstante que vayamos a una iglesia, y esto hay mucho pueblo, y yo sé que hay muchos de aquí que dicen, ay, Lorena, eso ya me lo sé de memoria, sí, pero muchas veces no estamos teniendo un entendimiento, un rema, una revelación de Dios. Lo conocemos aquí en el entendimiento, en la mente, en el conocimiento humano, pero no ha bajado al corazón. ¿Y qué te quiero decir? Nos exhorta a las personas nacidas de nuevo y llenas del Espíritu a recibir con mansedumbre la palabra implantada, cual puede salvar nuestras almas. Sí, nosotros cuando estamos leyendo la palabra, no nomás es leerla, como decir, sino pónganla por obra, porque de nada sirve conocer la palabra y no ponerla por obra, porque sigue la alma igual, ¿sí? El alma no está naciendo, no está siendo renovada, no está siendo tu alma vivificada en la palabra que es espíritu. ¿Qué te quiero decir?
Entonces, muchas veces tú y yo, ¿verdad? Es como personas que asistimos a la iglesia, ¿verdad? Evidentemente somos personas salvas, ¿no? Somos personas que hemos sido salvas en el espíritu, pero aún debemos tratar en esa parte del intelecto, de nuestras emociones, los cuales componen el alma. Pues estos no han nacido de nuevo y deben ser renovados por medio de la palabra. En Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformáis por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces te estoy diciendo esta parte en la palabra: identifique esos dardos del maligno. Eso es lo que quiere Santiago decirnos. Identifique esos dardos del maligno y reemplázalos usando el escudo y la protección que Dios nos ha dado a través de la fe en la palabra y sus promesas. ¿Sí? En el Salmos 23:3 David hablaba: conforta mi alma. ¿Sí? Dice, el que él confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y la palabra confortar en hebreo, en el Antiguo Testamento, es restaurar, ¿sí? Restaurar. Entonces, confortar y restaurar vienen siendo lo mismo. Y la palabra, ¿verdad? Restaurar en griego, que es el Nuevo Testamento, es renovar, renovar. Entonces, estamos hablando que confortar, restaurar y renovar habla de lo mismo en diferentes versiones, de acuerdo a los tiempos en que se escribió o se vivía y se hablaba ese vocabulario, ¿verdad? Lo usaban en ese tiempo. ¿Qué es lo que te está diciendo? Tu alma es un proceso que no va a ser Dios por ti, ni el Espíritu Santo. Lo tienes que ser tú y yo. El alma del hombre es salvada o restaurada cuando su mente llega a ser renovada por la palabra de Dios. Hay mucha gente que no conoce la palabra de Dios y su mente sigue en cautiverio. Su mente, su alma, que es la mente, la voluntad, sus emociones, todo aquello que lo hace ser aquí en la tierra, sigue conduciéndose en cautiverio. No pueden identificar la gente que eres una persona de luz, porque te mueven las emociones, el enojo, la ira. Por eso en el principio Santiago decía eso, ¿sí? Cuando nuestra mente llega a ser renovada por la palabra de Dios, entonces pensamos de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Somos capaces de conocer y probar la voluntad perfecta y permisiva de Dios. Hay una voluntad perfecta de Dios, pero hay una voluntad permisiva, que Dios va a permitir ciertas cosas a nuestras vidas que parecieran ser que es para mal, pero no, todo está obrando para bien. Esas son cosas que Dios permite que lleguen a nuestras vidas porque es necesario para pulir todo aquello que se ha puesto duro en nuestra alma y que muchas veces no podemos ver ni entender. Necesitamos pasar por situaciones difíciles. Una vez que nuestras almas se salvan, no tenemos que hacernos tantas preguntas acerca de la voluntad de Dios. No nos hacemos tantas preguntas porque ya hay un entendimiento de ese Dios. Empiezas a conocer a Dios y cómo Dios obra en diferentes formas. Empiezas a ver, la palabra empieza a cobrar vida dentro de ti y empiezas a entender que todo obra para bien para los hijos que le aman, conforme a su propósito, son llamados. Entonces sabes que tu llamamiento, el llamamiento de otra persona tiene un propósito y va a ser un trato especial contigo, ¿sí? Dios contigo y conmigo. Entonces, la más grande necesidad de la iglesia de hoy es tener mentes renovadas con la palabra de Dios. Y mucha gente va a la iglesia, asiste, canta y alaba a Dios y qué bonito se siente y salen y vuelven a salir afuera gritando, peleando, levantando falsos, criticando, juzgando, maldiciendo, y entonces siguen igual sin entendimiento sus mentes porque no han sido renovadas por la palabra de Dios. Y tu alma no ha sido salva, entonces es tu decisión decir: salvo mi alma, porque nosotros, la alma es para la eternidad también. El Espíritu de Dios va a volver a Dios, pero tiene que volver con tu alma, y por eso tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, que nos alienta, nos fortalece. Dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía,
sino de poder, amor y dominio propio. Está dentro de nosotros. En el ser interior se plantó todo eso, pero tú tienes que apropiarte de todo lo que te dieron, creyéndolo por fe y alentando a tu alma, a tu mente, a tu cuerpo, a todo tu ser, a que haga eso que te da flojera, que no quieres hacer. Porque dice la palabra que el espíritu se pone contra la carne no quiere ser lo espiritual, se revela. Y nosotros tenemos que someternos al espíritu, no que el espíritu se someta al alma, a mi mente, a mis deseos. El espíritu nunca se va a someter a tu voluntad. Tu cuerpo, tu alma, tu mente tiene que someterse al espíritu. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Cuando la iglesia, ¿verdad? Necesitamos tener mentes renovadas y no por ser renovadas las mentes con la palabra de Dios y por no ser, perdón, por no ser renovadas las mentes con la palabra de Dios, muchos creyentes pueden estar siendo seducidos por su propia concupiscencia. Es como les decía, que van a la iglesia y salen y sigue su concupiscencia, o sea, esa carnalidad, esa humanidad de pecado sigue floreciendo, sigue dando hacia afuera mal en lugar de dar bien. Entonces necesitamos la palabra. Entonces, aquí Santiago nos está diciendo, presenta tu cuerpo al Señor. Lo que debemos aprender a hacer es dejar que el nuevo hombre que fuiste hecho en el espíritu interior domine con ese nuevo hombre, ¿sí? Podemos controlar la carne y hacer algo bueno con nuestros cuerpos. Cuando tu cuerpo quiere hacer cosas que van contra Dios o no quieren leer la palabra, o no quieren ir a la iglesia, no quieren juntarse o convivir con gente creyente, que va, que quiere más estar en los deleites, en las pasiones, en lo viejo, ¿no? En tomar o en drogarse o en hacer, influenciarse con amistades que no te convienen y todo ese tipo de cosas es la carne que te quiere llevar a lo conocido, ¿sí? Pero tú tienes que acudir al espíritu interior que ya Dios te dio un espíritu nuevo, nacido de nuevo y ahí tienes que acudir, ¿sí? Y hablarle a tu espíritu y decirle a Dios, Señor, fortaléceme, quiero hacer tu voluntad y tienes que orar de esa manera. Segunda de Corintios 5:17 dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y otra traducción dice, es un nuevo yo. Dice que todas las cosas viejas, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, dice aquí, son hechas nuevas. Las cosas son hechas todas nuevas, pero es en lo espiritual. Y nosotros tenemos que llevarlo a la práctica, a la vida diaria. Y en otra traducción, como les decía, dice, es un nuevo yo. A veces las personas en las iglesias hablan de morir al yo. Y sí, yo alguna vez también lo llegué a decir. Y muchos he oído que sí dicen eso, que hay que morir al yo. Y no existe tal afirmación en la Biblia. No necesitamos morir al yo. Si es que nos hemos convertido en un nuevo yo, en un nuevo yo, que ya creímos en Jesús, ya somos un nuevo yo. En lo espiritual hay un proceso de ti, de mí, de llevarlo a la práctica, de apropiarnos por medio de la palabra que nos hace renovar, sacar lo viejo de nuestra mente, de nuestro corazón y plantar un nuevo chip, un nuevo ADN espiritual, una forma nueva de pensar, de sentir, de hacer. No es algo que Dios hace por ti o por mí, ¿sí? Es algo que tú y yo tenemos que hacer. En Romanos 12:1 dice así, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí te quiero decir que Pablo sometía su cuerpo, ¿sí? Pablo aquí está hablando, sometía su cuerpo al hombre interior en vez de dejar que el cuerpo dominara al hombre interior, ¿sí? Él hablaba sometía al hombre, ¿sí? Lo sometía a su ser interior, para que no lo dominara ese hombre exterior que quería hacerlo llevar a la carne, llevarlo a hacer cosas. Y él dice, sujeto a la carne, ¿verdad? Y él mismo se maldecía esa parte que quería rebelarse contra Dios, pero lo sometía en obediencia.
El solo hecho que su cuerpo, que tu cuerpo quiera hacer lo malo, no significa que tú no eres salvo, ¿sí? O que no seas lleno del Espíritu Santo. Si ese fuera el caso, Pablo no fuera salvo, no hubiera sido salvo, pero eso no es así. Tu cuerpo siempre va a querer hacer lo malo, ¿sí? Y eso no quiere decir que no has sido salvo ni lleno del Espíritu, no, al contrario. Mientras esté aquí en este mundo, tú y yo tendremos que contender con el cuerpo, o sea, vamos a estar peleando con el cuerpo y con la parte carnal, ¿no? De nosotros, porque quiere hacer lo que siente hacer. Hubo una persona que dijo, deseo que ore para que yo nunca tenga problemas con el diablo. Y ese apóstol le contestó, ¿deseas que ore para que te mueras? No, contestó la persona, no quiero morir. Entonces el apóstol le contestó, la única forma de no tener problemas con el diablo es cuando partas al cielo. Entonces tenemos que bendecir a Dios por los recursos, la habilidad y la autoridad que han sido dados a través de la palabra de Dios para tratar con el diablo y con la carne. Porque Dios nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, ¿verdad? Nos ha dado herramientas, nos ha dado todo en su palabra para pelear la buena batalla de la fe, ¿sí? El hombre interior que fue nacido y lleno del Espíritu Santo debe dominar al hombre exterior. Y tú y yo debemos hacerlo, ¿sí? Y como hizo Pablo, como lo hizo el apóstol Pablo. Él no dijo, Dios lo hará por ti, ni tampoco dijo que lo haría el Espíritu Santo. Él no dijo eso. El apóstol Pablo dijo, ustedes presenten sus cuerpos. Él dijo, ustedes no se conformen a este siglo. Él dijo, ustedes transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Entonces, la vida y naturaleza de Dios se encuentra dentro de ti, ¿sí? Dentro, y en tu espíritu, ¿verdad? Es donde está esa naturaleza de Dios, la vida de Dios. Deja que tu hombre interior sea el que domine. Escúchalo, escúchalo. El espíritu del hombre es lámpara del Señor. Es a través de tu espíritu interior, ese que te dio soplo de vida, ese que vive dentro de ti, que Dios te guiará. Por medio de ese espíritu, Dios te guiará. Dios no va a hablarte a tu alma, a tus emociones. Dios va a hablar, Dios, Dios Espíritu Santo va a hablar a tu espíritu interior, ¿sí? Él se conecta de espíritu a espíritu, no se va a conectar con la carne. Entonces, esa voz que oímos es tu espíritu, porque ahí es donde está hablando y comunicándose Dios a tu mente, ¿sí? El Señor nos guiará a dejar hábitos que afectan nuestra vida espiritual. Eso lo va a hacer en todos. Y que nos quitan tiempo para tener una comunión diaria con Cristo. A esto se refería a nuestro culto racional. Cuando habla aquí del culto racional, cuando está hablando, ¿verdad? Estamos viendo que en Romanos Pablo está diciendo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y es interesante porque cuando hablamos del culto racional es abandonar los hábitos que menoscaban nuestras vidas física, mental y moral. A eso se refería nuestro culto racional. Es un culto a Dios cuando nosotros estamos ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio para vencer la carne que se revela contra lo que Dios nos está enseñando. ¿Sí? Entonces ese es un culto racional porque estamos usando nuestro raciocinio, todo lo que es de la carne, ¿sí? Para someter la obediencia. ¿Y qué quiere decir? Él quiere que esos hábitos que menoscaban nuestra vida física, mental y moral, para que nuestros cuerpos sean guardados en esa santidad, en eso que Él nos está llevando, una adoración y sacrificio vivo. Y cuando hablamos adoración, ya hemos hablado antes que la adoración es un estilo de vida. No nomás es cantar, alabar en la iglesia, alabanza es una cosa y adoración no es otra. Adorar es más allá de la alabanza, es donde es un estilo de vida, donde tú estás clamando a Él porque quieres ser conforme a Él. Y es un estilo de vida el que tú estás llevando, eso es una adoración, es un culto a Dios, es una muestra de amor y de obediencia. Y yo quiero decirte que en Hebreos 4:12
Ay, va a apurar. 4:12 dice, sí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué te quiero decir? La palabra te lee a ti, porque la palabra dice que es, ¿verdad? Viva y eficaz, y es que es como una espada que parte, dice el alma, ¿sí? El espíritu, las coyunturas, la palabra te lee a ti, cuando tú estás leyendo la palabra es viva, está entrando dentro de ti, te está leyendo, está observando qué hay dentro de ti. En pocas palabras, al leer la palabra de Dios, la que está leyéndonos a nosotros es la palabra viva que es espíritu. Está partiendo el espíritu del alma, la está partiendo, que es parte que necesitamos trabajar, que sea salvada la alma. Cuando habla de coyunturas bíblicamente hace referencia a las oportunidades, ocasiones, sazones o momentos que hemos vivido. La palabra está viendo todo eso que tú has vivido. Si está viendo tus ocasiones y momentos que has vivido o que estamos viviendo o que vamos a vivir. Cuando habla de tuétanos, es decir, tu hueso, ahí se encuentra tu ADN, es decir, él está viendo tu genealogía, de dónde vienes, todo lo que te ha perseguido, todo lo que hay que romper en ti, ¿sí? Entonces el Señor estará renovándote, transformándote por medio de la palabra, que tú la lees y dices, no entiendo nada, no sé, no se me queda nada, no te preocupes, la palabra te está leyendo a ti. Y hay algo poderoso, ¿verdad? Porque dice en Isaías 55:11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces es poderoso lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Y yo te pregunto, ¿quieres salvar tu alma? La forma es volver a la palabra, meterte a la palabra con humildad, y pedirle a Dios te dé discernimiento, que quieres crecer, que quieres vivir su palabra, que te abra el entendimiento, que te quite la venda de tus ojos y que te dé la fuerza para vivirla en cada día de tu vida. Hoy vamos a orar. Señor, te agradecemos este día, Señor, todos los que estamos aquí presentes. Hoy agradecemos por la vida de Jesucristo en nosotros, porque nos dio esa vida, que nos dio salvación y a nuestro espíritu. Y porque pagaste el precio muy alto por nuestros pecados y nos reconciliaste con el Padre y se abrió el acceso a tu trono, Señor. Y hoy nosotros necesitamos ser fortalecidos con tu Espíritu Santo para pagar el precio, para llevar nuestra alma a la luz de tu palabra, sujetándola a la obediencia. Hoy te decimos, Señor, queremos vivir tu palabra, queremos conocer tu palabra y fortalécenos, Espíritu Santo, para levantarnos cada día y conectarnos a la fuente de vida que es tu palabra. Hoy bendigo a todas estas personas que nos están viendo y los declaro fortalecidos en el poder de tu Espíritu Santo para seguirte y conocerte a profundidad a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendiciones. Hasta luego.